Saludos. Hoy los invito a un viaje fascinante por el mundo de la religión de la antigua Grecia, una de las civilizaciones más cautivadoras y mitológicamente ricas en la historia de la humanidad. ¿Qué nos atrae tanto de este tema después de milenios? La respuesta reside en la asombrosa vitalidad y humanidad de las deidades griegas antiguas. Estos dioses no eran entidades distantes e inanimadas. Amaban, rivalizaban, cometían errores e incluso sufrían, al igual que nosotros, los mortales. Sin embargo, poseyendo un poder divino, gobernaban todo lo que rodeaba a los antiguos griegos, desde las profundidades marinas y las alturas celestiales hasta la guerra, el amor y el arte. Imaginen la vida de esta civilización. Cada aspecto de la vida cotidiana de los antiguos griegos, desde el nacimiento de un niño hasta la batalla o la cosecha, estaba inextricablemente ligado a los dioses. ¿Se desató una tormenta? ¿Es Poseidón enfadado? ¿Una cosecha abundante? ¿A Deméter la gratitud? ¿Suerte en el amor? Afrodita, por supuesto, tuvo algo que ver. Pero lo más interesante es la estructura de su panteón. En el centro de todo está Zeus, el dios del trueno, el dios supremo, que gobierna el mundo y establece las leyes. Pero ni siquiera él es omnipotente. Su esposa, Hera, constantemente le arma escenas de celos debido a sus numerosas aventuras amorosas. Atenea, la diosa de la sabiduría, siempre está dispuesta a dar consejo, pero solo a quienes lo merecen. Apolo, la personificación del arte y la armonía, puede ser generoso, pero a la vez estricto y justo. Ares, el dios de la guerra, es la encarnación del caos, a veces aterrador incluso para otros dioses. ¿Qué hace que estos dioses sean tan atractivos para nosotros? Su humanidad. Viven, aman, celan, compiten. Al mismo tiempo se elevan por encima de nosotros y son tan parecidos a nosotros. A través de los mitos sobre los dioses, los antiguos griegos no solo explicaban el mundo que los rodeaba, sino que también mostraban que incluso los seres más grandes tienen sus debilidades. Esta conferencia es una oportunidad para sumergirse en su mundo y comprender cómo la religión de la antigua Grecia moldeó la vida de las personas, dejando su huella en el arte, la literatura e incluso en nuestras concepciones modernas de heroísmo y destino. ¿Están listos? Entonces comencemos. La religión de la antigua Grecia es un mundo asombroso, donde los dioses no solo observaban desde el Olimpo, sino que eran una parte integral de la vida cotidiana. Imaginen un mundo donde cada evento, cada fenómeno natural, incluso las acciones más comunes, estaban estrechamente relacionadas con la voluntad de los dioses. ¿Una tormenta en el horizonte? Zeus está enfadado. El mar está en calma. Poseidón es benévolo. Los antiguos griegos vivían en un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazaban en historias vívidas y dramáticas. La religión de los antiguos griegos era politeísta, es decir, adoraban a una multitud de dioses. Para los griegos, esta era una forma natural de explicar la complejidad del mundo que los rodeaba. Zeus gobernaba los cielos, Poseidón controlaba los mares, Atenea personificaba la sabiduría y la estrategia, Afrodita encarnaba el amor y la belleza. Juntos, formaban un sistema complejo donde cada dios ocupaba su lugar en la armonía general del universo. Estos dioses no eran fuerzas abstractas o entidades incomprensibles. Se veían como humanos, pensaban como humanos, sentían como humanos, y esa es su característica principal. Podían ser grandes y poderosos, pero al mismo tiempo vulnerables y emocionales, como nosotros. Esto se llama antropomorfismo, la representación de los dioses en forma humana, con rasgos de carácter humanos. Imagina a Zeus, el dios supremo, sentado en su trono con un rayo en la mano. Puede parecer omnipotente, pero si te fijas bien, se preocupa por sus hijos,
evita las trampas de su esposa Hera e incluso a veces intenta complacer a los mortales. O a Hera, su esposa, que teje intrincadas intrigas, impulsada por los celos, pero al mismo tiempo se preocupa por la santidad del matrimonio. Afrodita, la diosa del amor, es capaz de inspirar los mayores actos por pasión, pero sus caprichos pueden arruinar vidas. E incluso el temible Hades, señor del inframundo, no era simplemente una deidad fría y sombría. Su amor por Perséfone revela en él tiernos rasgos humanos. Estos dioses no solo controlaban los fenómenos naturales, sino que también moldeaban el mundo de valores y acciones de las personas. Cada rayo, cada cosecha, cada victoria o derrota, todo estaba conectado con su voluntad. Pero lo más cautivador son sus historias, los mitos, que se entrelazan. ¿Cómo apareció el fuego? ¿Por qué brillan las constelaciones en el cielo? Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, fue castigado por Zeus, pero su sacrificio se convirtió en un símbolo de la lucha por el conocimiento y el progreso. La relación con los dioses era compleja y personal, casi como las relaciones con las personas. La religión era una parte integral de la vida. La gente comenzaba el día con una oración, dedicaba fiestas a los dioses, construía templos, ofrecía sacrificios para asegurar su favor. Incluso las acciones más simples, levantar una copa de vino o el primer trozo de pan, podían ser un gesto en su honor. Era un mundo donde lo divino era inseparable de lo terrenal, donde dioses y humanos coexistían en el mismo espacio, a veces en paz, a veces en conflicto. Entre todos los dioses y héroes de la antigua Grecia, Zeus ocupa, sin duda, un lugar central. Él es el gobernante supremo del Olimpo, el señor de los cielos y el dios del trueno. Pero su camino hacia el poder no fue fácil y comenzó en las profundidades mismas de la creación. Para entender su historia, hay que remontarse a los tiempos en que aún no existían dioses ni mortales, ni el mundo mismo tal como lo conocemos. Solo existía el caos. Del caos nació Gea, la madre tierra, que se convirtió en la base de todo lo existente. Ella engendró a Urano, el padre cielo, y juntos dieron origen a la primera generación de seres poderosos, los titanes. Los titanes eran deidades antiguas con fuerza y poder colosales. Encarnaban los elementos y fenómenos principales de la naturaleza. Entre ellos se encontraban el poderoso océano, que simboliza las aguas infinitas, Tetis, la señora de las fuentes y los ríos, Hiperión, el titán de la luz, y Febe, la diosa del resplandor y las profecías. Pero entre todos los titanes se destacó uno, Cronos, el hijo menor de Gea y Urano. Impulsado por la sed de poder e instigado por su madre, Cronos derrocó a su padre, Urano. Este fue el primer caso en que el poder pasó por traición, y fue Cronos quien se convirtió en el rey de los titanes. Parecía que estaba destinado a ser un gran gobernante, pero su destino ya estaba sellado. Urano, antes de su caída, maldijo a Cronos, prediciéndole la misma suerte. Cronos, obsesionado por el miedo, cada vez que su esposa, la titánide Rea, esperaba un hijo, lo devoraba, sin darle ninguna oportunidad de rebelarse. Parecía que el poder de Cronos sería eterno, pero Rea, atormentada por el dolor, no podía permitir que su último hijo compartiera la misma suerte. Cuando llegó el momento del nacimiento de Zeus, Rea decidió engañar a Cronos. En lugar del bebé, envolvió una piedra en pañales y se la dio a su esposo. Cronos, sin sospechar nada, se tragó el engaño, y a Zeus, el verdadero, Rea lo escondió en la isla de Creta. Allí, en una cueva solitaria, el bebé fue criado con esmero por las ninfas, y la cabra Amaltea lo alimentó con su leche. Zeus creció, rodeado de amor y atención, sabiendo que le esperaba un gran destino.
no era solo un niño que se escondía de su padre. Era la última esperanza para el mundo. Su nacimiento marcó el principio del fin de la era de los titanes y el inicio de una nueva era, donde gobernarían no la fuerza bruta y el miedo, sino el orden, la justicia y... sí, ese caos que Zeus siempre traía consigo. Pero ya entonces, en su escondite, mostraba rasgos que luego se convertirían en su sello distintivo. No solo era decidido y justo, sino también increíblemente carismático. Estas cualidades, junto con su poder, lo convirtieron en el líder indiscutible entre los futuros olímpicos. La historia de Zeus es un relato de un rescate milagroso, una oposición oculta y la espera del momento para restaurar el equilibrio. Pero lo más importante de su historia es el nacimiento de la esperanza. Porque con su llegada, el mundo antiguo se preparaba para cambios, para el establecimiento de un orden que, a pesar de sus complejidades, se convirtió en una nueva era en la historia de dioses y humanos. Imaginen un bebé escondido en una cueva en la ladera del majestuoso monte Ida, en Creta. Este era el lugar donde el destino ocultaba al futuro dios del trueno del ojo omnipresente de Cronos. Estaba rodeado por las ninfas Adrastea e Idea, quienes no solo lo alimentaban, sino que lo amaban como a su propio hijo. La sagrada cabra Amaltea le daba su leche, que según se decía, llenaba a Zeus con la fuerza de los dioses. Según la leyenda, su cuerno se convirtió en el cuerno de la abundancia, símbolo de la gracia. Pero incluso en este escondite, su seguridad era frágil. Los curetes, guardianes sagrados que Rea había puesto para proteger a Zeus, golpeaban ruidosamente sus escudos, bailaban y hacían ruido para ahogar los gritos del niño y engañar a Cronos. Parecía que la propia naturaleza, ninfas, espíritus e incluso animales, protegía al futuro dios. Cuando Zeus alcanzó la madurez, descubrió la verdad sobre su origen y la profecía, según la cual debía derrocar a su padre. Pero para ello necesitaba una fuerza capaz de resistir a los titanes. Zeus decidió ir al Tártaro, donde estaban encarcelados los cíclopes, gigantes de un solo ojo, maestros de la herrería. Apolo, dios de la luz y la adivinación, protegió a Héctor, el más grande de los guerreros troyanos, y dirigió personalmente la flecha de Paris que hirió a Aquiles en su único punto vulnerable, el talón. Apolo simbolizaba la luz y el orden, pero sus acciones demostraron que podía ser implacable, protegiendo a sus elegidos. Por otro lado, Poseidón, dios de los mares, se unió a los griegos. Los troyanos una vez construyeron las murallas de su ciudad sin ofrecerles sacrificios, y esto ofendió a Poseidón. Como dios de los terremotos y las tormentas marinas, desató su ira sobre Troya. Ayudó a los griegos en el mar, provocó tormentas que destruyeron los barcos troyanos, y con su tridente creó olas destructivas para debilitar a los enemigos. Las batallas en el campo a menudo se convertían en una arena para el choque de dioses. Atenea luchó con Ares, el dios de la guerra, cuya cruel locura ella logró vencer gracias a su sabiduría. Apolo y Poseidón se enfrentaron, como si la naturaleza misma se dividiera en luz y olas. Incluso Zeus, tratando de mantener la neutralidad, apenas lograba abstenerse de intervenir cuando los destinos de los grandes héroes dependían de sus decisiones. La intervención de los dioses convirtió la guerra de Troya no solo en un conflicto mortal, sino en un choque de ambiciones divinas. Cada paso de los héroes estaba predestinado por la intervención de los olímpicos. Los dioses protegían a sus favoritos, maldecían a sus enemigos y cambiaban el curso de la guerra a su antojo. El destino de Troya, al parecer, estaba sellado. Zeus, al ver que las disputas divinas amenazaban el equilibrio,
Finalmente ordenó a los dioses abandonar el campo de batalla, dejando que los mortales completaran la sangrienta epopeya. La guerra de Troya no solo se convirtió en la mayor prueba para los humanos, sino también en un espejo en el que se reflejaron todas las debilidades y pasiones de los dioses. Los olímpicos demostraron que son tan propensos al amor, la ira y los celos como los mortales. Su intervención transformó la guerra en una epopeya donde los destinos de humanos y dioses se entrelazaron para siempre. Después de las vibrantes festividades que reunían a toda Grecia para honrar a los dioses, volvamos a los aspectos más personales de la religión griega antigua. Si las festividades eran ruidosas y grandiosas, los rituales y ceremonias representaban una forma silenciosa, pero no menos importante, de comunicarse con los dioses. A través de sacrificios, ceremonias en templos y votos sagrados, los griegos expresaban su devoción y gratitud, fortaleciendo el vínculo entre mortales e inmortales. Los sacrificios eran el corazón de la religión griega antigua. Era un acto que unía a las personas con los dioses, asegurando su favor. Los griegos creían que los dioses, al igual que los mortales, necesitaban alimento y bebida para mantener su poder. Por lo tanto, los sacrificios incluían una variedad de ofrendas: animales, comida, vino e incluso raras joyas. Con mayor frecuencia, se elegían animales como toros, ovejas o cabras como ofrendas. Debían ser impecables, ya que solo los mejores regalos eran adecuados para los dioses. Antes del sacrificio, se realizaba un rito especial de purificación, donde los animales eran adornados con guirnaldas y rociados con cebada. Después de la oración, el animal era sacrificado, y su sangre se consideraba la parte más sagrada del ritual. Se derramaba sobre el altar, y la carne se dividía. Una parte se quemaba como ofrenda a los dioses, y el resto era consumido por los participantes de la ceremonia. Además de los animales, se ofrecía vino, pan, miel y aceite de oliva. Estos productos se colocaban en el altar o se quemaban para que su aroma llegara a los cielos. Por ejemplo, a Zeus se le sacrificaban con mayor frecuencia toros blancos, a Poseidón negros, a Deméter se le ofrecían frutos de la tierra, como grano y pan, y a Atenea se le dedicaba aceite de oliva, que simbolizaba su patrocinio sobre Atenas. Los templos en la antigua Grecia no eran solo un lugar de culto, eran las casas de los dioses, sus moradas terrenales, donde cualquiera podía sentir su presencia. Cada templo estaba dedicado a un dios específico y su arquitectura reflejaba la grandeza y el poder del patrón. Uno de los ejemplos más famosos fue el Partenón en Atenas, dedicado a Atenea. El Partenón construido en la Acrópolis era más que un simple templo. Simbolizaba la victoria, la prosperidad y la protección de la ciudad. Dentro del templo se encontraba una colosal estatua de Atenea Partenos, hecha de oro y marfil por Fidias. Se le traía un nuevo peplos, que era entregado al templo en una procesión solemne. Dentro del santuario se realizaban oraciones y sacrificios, y el humo de las ofrendas quemadas se elevaba a los cielos. Las ceremonias en los templos tenían lugar no solo en ciertas festividades, sino también a diario. Sacerdotes y sacerdotisas realizaban ritos de purificación, oraban y velaban por la limpieza de los santuarios. La gente común traía ofrendas, oraba por ayuda o agradecía las bendiciones. Los templos también servían como almacenes de regalos a los dioses, estatuillas, joyas, ánforas con aceite o vino, que los fieles dejaban en señal de devoción. Los rituales y ceremonias eran una parte integral de la vida de cada griego, desde el campesino hasta el rey. Permitían sentir una conexión con sus dioses y obtener su patrocinio. Estas acciones no eran solo un deber religioso, unían a las comunidades,
fortalecían los lazos sociales y transmitían de generación en generación un sentimiento de respeto por los dioses. Los sacrificios y las ceremonias en los templos mostraban que en la religión griega antigua no había una ruptura entre la vida cotidiana y el mundo divino. Incluso el sacrificio más grandioso recordaba que las personas y los dioses son parte de un gran mundo. La religión griega antigua dejó una profunda huella en la historia de la humanidad. Sus mitos, ritos y filosofía no solo moldearon la vida cotidiana de los antiguos griegos, sino que también se convirtieron en la base para el desarrollo de la cultura, el arte y la ciencia, influyendo en las generaciones posteriores. Incluso después de milenios, los elementos de esta gran tradición continúan viviendo en la cultura moderna, recordándonos el poder de su legado. Los mitos de los antiguos griegos siguen inspirando a artistas, escritores, músicos y directores. Desde las tragedias de Sófocles y Eurípides hasta las películas y novelas modernas, las historias de dioses, héroes y sus hazañas continúan cautivando la imaginación de la gente. Imágenes como la sabia Atenea, el temible Zeus o el astuto Odiseo se han convertido en arquetipos que encuentran su reflejo en las más diversas culturas. Uno de los ejemplos más claros del legado griego son los Juegos Olímpicos, que fueron revividos a finales del siglo XIX. Los Juegos Olímpicos modernos conservan el espíritu de competición y el respeto por las capacidades humanas que se establecieron en la antigua Olimpia. El simbolismo del fuego, que se enciende en Grecia y se transmite por todo el mundo, sirve como recordatorio de la conexión ininterrumpida con la tradición antigua. Queridos amigos, gracias por haberme acompañado en este fascinante viaje a través de la religión griega antigua. Hemos recorrido mitos majestuosos, aprendido sobre los dioses y sus conflictos, hemos echado un vistazo a templos sagrados y hemos visto las festividades que unían a personas y dioses. La antigua Grecia nos ha dejado un legado inestimable que sigue vivo en libros, pinturas, películas y arquitectura. Cada uno de nosotros puede encontrar algo cercano en estas historias. Inspiración, sabiduría o simplemente el placer de sumergirse en el mundo de los mitos. Me alegra que hayan sido parte de este relato. Espero que les haya resultado no solo interesante, sino también útil, y que el espíritu de los dioses griegos los inspire a descubrir, crear y buscar la armonía en su vida. Hasta la próxima, y que Zeus les envíe cielos despejados, Atenea, decisiones sabias, y Dioniso, un poco de alegría cada día. Gracias. Su apariencia aterradora y su enorme fuerza habían llevado a Urano a encerrarlos en las profundidades del inframundo. Ni siquiera Cronos, después de derrocar a Urano, se atrevió a liberarlos, temiendo su poder. Los cíclopes eran herreros legendarios. Podían crear armas que contenían el poder de la creación misma. Cuando Zeus los liberó, vieron en él no solo un salvador, sino un futuro líder en quien se podía confiar su poder. En señal de gratitud, los cíclopes forjaron para él el rayo, un arma que se convirtió en la personificación del poder divino. Cada impacto de este rayo no era solo destrucción, sino una manifestación de la autoridad suprema. En ese momento, Zeus obtuvo lo que lo hizo invencible. Pero Zeus no era solo un gobernante y un guerrero. Era apasionado y no podía resistirse a la belleza, ya fuera una mujer mortal o incluso un joven. Su pasión fue la causa de muchas historias, cada una de las cuales solo resaltaba su fuerza, astucia y naturaleza irrefrenable. Tomemos, por ejemplo, la historia de Ganimedes. Ganimedes era un joven de una belleza tan deslumbrante que Zeus, transformándose en águila, lo agarró con sus poderosas garras
y se lo llevó a los cielos. Pero uno de los hijos más famosos de Zeus fue Heracles, hijo de la mujer mortal Alcmena. Para acercarse a Alcmena, Zeus adoptó la forma de su esposo, Anfitrión. De su unión nació Heracles, quien fue constantemente perseguido por Hera, la esposa de Zeus. Hera odió a Heracles desde su nacimiento, lo que llevó a numerosas pruebas que tuvo que superar. Después de que hemos aprendido sobre Zeus, el dios supremo del Olimpo, no podemos dejar de mencionar a su fiel, pero no menos compleja compañera, Hera, la diosa del matrimonio y los lazos familiares. Hera no es solo la esposa de Zeus. Su historia está llena de pasión, celos, fuerza y una búsqueda de justicia, incluso si se expresaba de manera dura. Su imagen combina la grandeza de la reina de los dioses con emociones humanas que hacen que sus mitos sean tan cautivadores. A Hera se la veneraba como protectora del matrimonio y la familia. Era un símbolo de la unión sagrada, guardiana de los valores tradicionales. Su nombre se asociaba con la lealtad y la protección de los seres queridos, y no toleraba que estos valores se vieran amenazados. Pero su propio matrimonio con Zeus es una historia de eterna contradicción entre el amor y los celos, entre el deseo de preservar la familia y la lucha por el respeto propio. Hera se casó con Zeus después de que él, con astucia, se ganara su favor. Transformándose en un cuco congelado, provocó la compasión de Hera. Al apretar el pajarito contra su pecho, cayó en una trampa. Zeus adoptó su verdadera forma y le propuso matrimonio. Este momento marcó el comienzo de su compleja unión, que combinaba amor, pasión e infinitas pruebas. A pesar de que Hera era la reina de los dioses, sentía celos de Zeus, y su relación rara vez podía llamarse armoniosa. Zeus, conocido por sus numerosas aventuras amorosas, no pocas veces fue la causa de su ira. Cada una de sus infidelidades hería su orgullo y socavaba su estatus. Pero Hera nunca permaneció indiferente. Dirigía su furia tanto hacia el propio Zeus como hacia aquellos que se convertían en objeto de su atención. Sus celos no eran solo una emoción, sino una fuerza capaz de causar el caos. Este mito muestra hasta dónde podía llegar Hera en sus celos, pero también subraya la fuerza de la supervivencia y la resistencia. La ilustración más vívida de la ira de Hera fue su odio hacia Heracles, hijo de Zeus, y la mujer mortal Alcmena. Incluso antes de su nacimiento, Hera intentó evitar la llegada de Heracles al mundo, obligando a la diosa del parto Ilitía a retrasar el parto de Alcmena. Cuando esto falló, envió 2 serpientes para matar al bebé en la cuna. Pero Heracles, poseyendo una fuerza increíble, estranguló a las serpientes con sus propias manos. Hera no abandonó sus intentos de destruir a Heracles y constantemente le imponía pruebas. Fue ella quien lo obligó a realizar los 12 trabajos para expiar la culpa del asesinato de su familia, que ella misma provocó al enviarle la locura. Después de conocer a Zeus y Hera, viajemos a las profundidades marinas, donde reina Poseidón. Poseidón es un dios cuyas venas fluyen con el elemento mismo. Podía conceder aguas tranquilas a los marineros o levantar una tormenta capaz de destruir una flota entera. Su tridente es el símbolo del poder absoluto sobre las aguas y las profundidades, y su carácter es tan impredecible como el océano. Poseidón no era solo el gobernante de los mares, era la encarnación de su poder. Su inmenso palacio, construido en el fondo del abismo marino, brillaba con perlas, corales y oro. Sin embargo, como suele ocurrir, una superficie tranquila esconde una tormenta. Poseidón podía ser magnánimo y generoso cuando se le ofrecían sacrificios y se alababa su nombre, pero su ira era destructiva. Gobernaba los mares
los terremotos e incluso los caballos, que según los mitos, surgieron de su tridente. Su sonora risa podía resonar sobre las olas cuando estaba satisfecho, pero un solo golpe de su tridente, y el mar tranquilo se convertía en un abismo hirviente donde los barcos se hundían y la gente rogaba por su salvación. Poseidón era un dios al que los mortales se dirigían con respeto, ya que su favor podía traer buena fortuna, y su ira, destruir ciudades enteras. Poseidón se enzarzó en disputas incluso con otros dioses en más de una ocasión. Uno de los mitos más famosos sobre él está relacionado con Atenea, la diosa de la sabiduría. La historia comienza con el nacimiento de una nueva ciudad que buscaba un patrón. Poseidón, buscando expandir su influencia, reclamó sus derechos sobre esta ciudad. Atenea también quería ser su protectora. Para resolver la disputa, los habitantes propusieron un concurso a los dioses. Quien diera el mejor regalo a la ciudad sería su protector. Poseidón golpeó la roca con su tridente, y de ella brotó una fuente de agua. Sin embargo, el agua resultó ser salada e imbebible. Él también trajo a los ciudadanos un caballo, símbolo de fuerza y velocidad, pero su regalo no encontró resonancia en los corazones de la gente. Atenea, por el contrario, plantó un olivo que dio a la ciudad alimento, sombra y aceite. Los ciudadanos eligieron su regalo, lo que provocó la ira de Poseidón. Enfurecido, levantó las olas y envió una tormenta, intentando inundar la ciudad, pero Atenea contuvo su embate. Desde entonces, la ciudad fue nombrada en su honor, Atenas. Este mito muestra que incluso con su fuerza, Poseidón no siempre podía vencer la sabiduría y la estrategia. Otra historia dramática está relacionada con Medusa. Según la leyenda, Medusa era una sacerdotisa del templo de Atenea, conocida por su increíble belleza. Poseidón, poseído por la pasión, sedujo a Medusa en el santuario de Atenea. Ofendida por este acto, Atenea desató su ira sobre Medusa, convirtiéndola en un monstruo horrible con cabellos de serpientes, cuya mirada convertía a las personas en piedra. Este mito muestra la impulsividad de Poseidón y su indiferencia a las consecuencias de sus acciones. Sus acciones generaron una cadena de tragedias que solo encontró resolución muchos años después, cuando el héroe Perseo derrotó a Medusa. Una de las manifestaciones más vívidas de la ira de Poseidón es su participación en la Odisea de Homero. Odiseo, héroe de la guerra de Troya, accidentalmente enfureció a Poseidón al cegar a su hijo, el cíclope Polifemo. Este acto marcó el comienzo de interminables pruebas para Odiseo. Poseidón juró que Odiseo no regresaría a casa hasta que expiara su culpa. Le envía tormentas, rompe sus barcos, lo enfrenta a monstruos como Escila y Caribdis, y lo obliga a vagar durante años. Incluso cuando otros dioses, incluido Zeus, suavizan la ira de Poseidón, él permanece irresoluto. Esta historia demuestra que incluso contra un dios tan poderoso como Poseidón, un mortal, poseyendo inteligencia, resistencia y astucia, puede sobrevivir. Poseidón no es solo el señor de los mares, sino también un dios que personifica la fuerza, la inconstancia y el peligro de la naturaleza. Su ira enseñaba a los mortales a respetar los mares, y su generosidad daba esperanza. Poseidón era aquel a quien se recurría en busca de calma en el agua o bendiciones para los viajes. Sus mitos están llenos de tormentas, conflictos e imágenes vívidas que lo convierten en una de las figuras más memorables en el panteón de los dioses griegos. Después de sumergirnos en el mar embravecido y la ira de Poseidón, es hora de ascender al Olimpo y encontrarnos con Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa, la encarnación de la razón y el orden.
Atenea no es solo una diosa. Es un ideal que une fuerza, conocimiento y belleza. Su apariencia infundía respeto de inmediato. Una armadura alta, un casco brillante, una lanza que parecía demasiado ligera en su mano y un escudo reluciente con la cabeza de Medusa. Pero su rostro, con rasgos regulares y una mirada atenta, se parecía más al de una pensadora que al de una guerrera. Era la encarnación de la inteligencia, no simplemente de la fuerza bruta. La historia de su nacimiento es un verdadero espectáculo mitológico, lleno de dramatismo y asombro. Atenea nació de una manera inusual, simbolizando que no nació del cuerpo, sino de la razón. Cuando su madre Metis, la diosa de la sabiduría, quedó embarazada, Zeus se asustó. Las profecías decían que el hijo de Metis se volvería más fuerte que el propio dios del trueno. Sin pensarlo mucho, Zeus se tragó a su esposa para evitar la amenaza. Pero Metis, siendo la encarnación de la inteligencia, no se rindió. Dentro de Zeus, ella creó a Atenea, formándola como la mente más grande y estratega. Un día Zeus sintió un terrible dolor de cabeza, como si el propio Olimpo se estuviera partiendo. Hefesto, sin dudarlo, golpeó el cráneo de Zeus con su martillo. De la grieta en su cabeza, completamente armada, con lanza y casco, como el amanecer, repentina y deslumbrante, apareció Atenea. No solo apareció, proclamó que la sabiduría siempre va de la mano de la fuerza. Atenea no era quien luchaba por la batalla misma. Actuaba como estratega, mentora y protectora de quienes buscaban su ayuda. Su participación en los destinos de grandes héroes la convirtió en una de las diosas más veneradas. Uno de los héroes por los que Atenea sentía especial simpatía era Odiseo. Lo llamaba el más inteligente de los mortales. Cuando él vagaba por los mares, ella lo guió en más de una ocasión, le dio consejos y lo protegió de la ira de Poseidón. Fue gracias a Atenea que Odiseo pudo sobrevivir al encuentro con Escila y Caribdis, y sus astutos planes lo ayudaron a infiltrarse en Troya y regresar a su patria. Pero su ayuda no era incondicional. Atenea respetaba a aquellos que pensaban por sí mismos, que mostraban inteligencia y determinación. Cuando Perseo fue a matar a Medusa, Atenea le dio un escudo espejado, diciéndole: «No la mires a ella, sino a su reflejo». Este consejo le salvó la vida. Perseo pudo decapitar a Medusa y llevar su cabeza a Atenea. Atenea adornó su escudo con ella. Este escudo, conocido como la égida, se convirtió en símbolo de su invencibilidad y sabiduría. Atenea no era solo la diosa de la guerra, personificaba la creación y la prosperidad. Su olivo, que regaló a los habitantes de Atenas, se convirtió en símbolo de paz, fertilidad y fuerza. El olivo recordaba que la sabiduría no destruye, sino que crea. Su compañera constante era la lechuza, un ave que ve en la oscuridad. Simbolizaba la perspicacia y la capacidad de ver lo que está oculto para los demás. Incluso en las monedas de la antigua Grecia, la lechuza de Atenea era un símbolo de riqueza y protección. Atenea es más que una simple diosa. Ella es la encarnación de lo que debe ser un líder ideal, razonable, justo y fuerte. No buscaba la gloria en la batalla, pero su presencia en el campo de batalla inspiraba terror en los enemigos. Su apariencia era majestuosa, pero no aterradora, y su voz, segura, pero no ruidosa. En su historia no hay crueldad inútil, solo sabiduría y lecciones que impartía tanto a dioses como a humanos. Atenea fue y sigue siendo un símbolo de que la fuerza no es solo un arma, sino también la razón, y que la sabiduría puede conquistar más que cualquier ejército. Después del encuentro con Atenea, la encarnación de la sabiduría y la fuerza creativa, ahora nos sumergimos en el mundo de la pasión, la guerra y el caos,
un mundo donde Ares y Afrodita dominan. Su unión, llena de contradicciones, pasiones e intrigas, sigue siendo una de las historias más dramáticas del panteón griego. Simboliza el eterno choque entre destrucción y creación, agresión y belleza. Ares, el dios de la guerra, personificaba la furia de la batalla, la sed de destrucción y el caos que acompaña a la guerra. Alto, con una constitución poderosa, era la encarnación de la fuerza física. Su cabello, como llamas ardientes, se combinaba con una mirada intensa de la que emanaba peligro. Vestía una armadura de bronce, brillante como el reflejo del sol poniente, y su arma favorita era la lanza, que sostenía con confianza y orgullo. En el otro extremo de este espectro estaba Afrodita, una diosa elegante y radiante que cautivaba corazones con facilidad. Su piel nívea, su cabello que fluía como rayos de sol y sus ojos que reflejaban la profundidad del amor y la pasión. Era la encarnación de la sensualidad y la armonía. Su apariencia calmaba incluso a los guerreros más airados. Él creó una malla finísima de metal invisible, tan fuerte y ligera que era imposible detectarla o romperla. Esta red la colocó en los aposentos de Afrodita, donde ella solía encontrarse con Ares. Aquel día, cuando su pasión volvió a encenderse, la trampa se cerró. Ares y Afrodita quedaron atrapados en la red, incapaces de moverse. Hefesto inmediatamente llamó a los demás dioses del Olimpo para que fueran testigos de su humillación. Pero en lugar de desprecio, el Olimpo los recibió con fuertes risas. Ni siquiera Zeus pudo evitar sonreír al ver cómo el poderoso Ares y la hermosa Afrodita se encontraban en una situación tan divertida. Uno de los aspectos más interesantes de los mitos sobre Ares son sus hijos, Fobos, terror, y Deimos, miedo. Ellos personificaban los sentimientos que acompañan cualquier conflicto y batalla. Fobos era el dios del miedo. Su apariencia inspiraba verdadero terror, alto, delgado, con la piel como una niebla pálida. Sus ojos ardían como brasas y su rostro estaba desfigurado por una eterna mueca de horror. Acompañaba a su padre en las batallas, pero Fobos no solo amenazaba, era quien hacía dudar a los guerreros, quien provocaba un miedo paralizante que los hacía abandonar sus armas e intentar huir. Deimos, a diferencia de su hermano, personificaba el pánico y el caos. Su constitución apenas difería de la humana, pero su rostro estaba torcido en una sonrisa malévola, y sus movimientos eran bruscos y amenazantes. Sembraba el caos entre los enemigos de Ares, haciéndolos perder la razón y caer en la locura. Estas dos criaturas eran compañeras constantes de Ares, simbolizando su naturaleza destructiva y su implacabilidad. Recordaban que la guerra no es solo una batalla física, sino también una batalla de la mente y el espíritu. Todo en Ares hablaba de destrucción, su impulsividad, su sed de batalla y una furia que a menudo no conocía límites. Afrodita, por el contrario, era un símbolo de armonía y belleza. Podía detener la batalla más cruel con una sola mirada. Pero en su unión parecía haber un equilibrio. Incluso si se contradecían, se complementaban. Ares y Afrodita juntos eran como la tormenta y el arco iris después de ella, como el sonido del trueno y el susurro de las hojas. Mostraban que el amor y la guerra son dos caras inseparables de una misma moneda, dos fuerzas que gobiernan el mundo. Este romance sigue siendo una de las historias más emotivas y contradictorias del Olimpo. Muestra que incluso los dioses pueden sucumbir a sus pasiones, cometer errores y encontrar belleza en los lugares más inesperados. Ares y Afrodita son un recordatorio de que ninguno de nosotros puede ser solo destrucción o solo creación. Somos una mezcla de estos principios, y eso es lo que nos hace verdaderamente vivos. Después de las apasionadas tempestades de Ares y Afrodita,
pasamos a un héroe más fundamental, pero no menos interesante. Hefesto, el dios de la herrería, el fuego y las artesanías. Su historia es un relato de cómo la resiliencia y el talento pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles en una oportunidad para crear algo grandioso. Hefesto es un dios cuyas manos forjaron obras maestras y cuyo destino fue tan templado como el metal en su forja. Hefesto vino al mundo en circunstancias bastante inusuales. Según una versión del mito, era hijo de Hera, quien lo concibió sin la participación de Zeus, por celos del nacimiento independiente de Atenea. Sin embargo, a pesar de su origen divino, Hefesto nació cojo, lo que causó aversión en Hera. No deseando ver a su hijo defectuoso, lo arrojó del Olimpo. Al pie del Olimpo, Hefesto fue encontrado por las ninfas Tetis y Eurínome. Lo criaron, lo rodearon de cuidados y le dieron la oportunidad de encontrar su talento. En lugar de lamentarse por la injusticia del destino, Hefesto comenzó a trabajar en su oficio. Su fragua, instalada bajo los volcanes, se convirtió en el lugar donde nacieron los más grandes artefactos de la mitología. Años después, Hefesto decidió recuperar su lugar entre los dioses, y lo hizo con la ayuda de su genio. Creó un trono de oro de una belleza extraordinaria y lo envió al Olimpo como regalo a Hera. Cuando ella se sentó en el trono, su ingenioso mecanismo se cerró y quedó atrapada. Ninguno de los dioses pudo liberarla. Entonces recurrieron al propio Hefesto. Él accedió a liberar a Hera, pero con una condición. Se le permitiría regresar al Olimpo y ocupar su lugar entre los dioses. Zeus, impresionado por su inteligencia y maestría, dio su consentimiento. Desde entonces, Hefesto se convirtió en una parte integral del panteón olímpico. Hefesto no era solo un herrero, era un creador cuyas obras asombraban por su complejidad y belleza. Sus manos crearon muchos artefactos que se hicieron legendarios. Una de las creaciones más famosas de Hefesto fue la armadura de Aquiles, forjada a petición de Tetis, la madre del héroe. Después de que Aquiles perdiera su vieja armadura, destrozado por el dolor por la muerte de su fiel amigo Patroclo, Tetis acudió a Hefesto en busca de ayuda. La armadura que Hefesto forjó era una verdadera obra de arte. El escudo de Aquiles, por ejemplo, estaba adornado con imágenes de la tierra, el cielo, el sol, la luna, las estrellas y escenas de la vida cotidiana de las personas. Este escudo simbolizaba el mundo entero, uniendo la armonía de la guerra y la paz. Cuando Aquiles se puso esta armadura, parecía una deidad, y su fuerza mágica lo ayudó a obtener muchas victorias. Uno de los mitos clave en el que Hefesto desempeñó un papel importante fue la historia de cómo Prometeo robó el fuego para los humanos. El fuego, símbolo de luz, calor y progreso, era un monopolio de los dioses, y a los mortales no se les permitía usarlo. Prometeo, un titán que simpatizaba con los humanos, decidió corregir esta injusticia. La fragua de Hefesto era la fuente de la llama divina, y fue de ella de donde Prometeo robó una chispa. Según la leyenda, usó un tallo de hinojo para esconder el fuego y llevarlo en secreto a los humanos. Cuando la llama llegó a manos de los mortales, pudieron calentarse, cocinar alimentos y desarrollar su civilización. Zeus, al enterarse de la acción de Prometeo, se enfureció. Como castigo, ordenó a Hefesto que creara a Pandora, la primera mujer que trajo desgracias a los humanos al abrir su famoso jarrón. Además, Zeus castigó personalmente a Prometeo, encadenándolo a una roca donde un águila le devoraba el hígado cada día. La ironía era que Hefesto, quien alguna vez fue exiliado y humillado, se vio obligado a fabricar los instrumentos para el castigo de Prometeo. Esto simboliza cómo los poderosos del mundo
pueden convertir las debilidades ajenas en una fuente de su propia fuerza. A pesar de su cojera y humillaciones, Hefesto demostró su valía al crear objetos que influyeron en los destinos de dioses y humanos. Su historia nos recuerda que la grandeza no nace de la fuerza externa, sino del talento, la perseverancia y la capacidad de superar las dificultades. Cada una de sus creaciones no es solo un objeto, sino un símbolo de fuerza, esperanza y armonía. Su armadura protegía a los héroes, sus inventos inspiraban, y su fragua se convirtió en el lugar donde se forjaba el destino mismo. Pasemos ahora a una asombrosa pareja de deidades del Olimpo, Apolo y Artemisa. Estos gemelos, hijos de Zeus y Leto, simbolizan la luz y la oscuridad, el arte y la naturaleza, la adivinación y la caza. Sus roles en la mitología griega siempre estuvieron ligados al equilibrio, donde uno refleja la claridad del día y la otra protege los misterios de la noche. Apolo es el dios de la luz, la música, la poesía y la adivinación. Ninguno de los dioses brillaba tan intensamente como él. Su imagen es el ideal de la belleza y la sofisticación juvenil. Imaginen a un joven alto y esbelto con cabellos dorados que brillan como los rayos de la mañana, y ojos llenos de la luz de la sabiduría. Viste una toga dorada, y en sus manos sostiene una lira, símbolo de la música, o un arco, símbolo de precisión y justicia. Pero la luz no solo calienta, puede ser implacable. Apolo es el dios de la claridad y la verdad, que, como se sabe, a veces hieren más que cualquier arma. Uno de los aspectos más significativos de Apolo fue su conexión con las profecías. Su templo en Delfos, ubicado en la ladera del Parnaso, era considerado el corazón de la vida espiritual de Grecia. Gente de todos los rincones del mundo acudía aquí para escuchar las predicciones del futuro. El mito cuenta que cuando Apolo llegó a Delfos, se encontró con un monstruo, la gigantesca serpiente Pitón, que vivía cerca de la fuente sagrada. Esta fuente personificaba el caos y la fuerza incontrolable. Apolo, buscando santificar este lugar, entró en batalla con Pitón. Su arco y flechas hirieron a la serpiente, y desde entonces la fuente se convirtió en un lugar de clarividencia. La sacerdotisa Pitia, aturdida por el humo del laurel, transmitía profecías que no siempre eran claras, pero siempre significativas. Además, Apolo era un músico insuperable. Su lira, un regalo de Hermes, sonaba de tal manera que incluso los dioses se quedaban inmóviles al escuchar sus melodías. Una vez, el sátiro Marsias se atrevió a desafiar a Apolo, afirmando que su forma de tocar el aulos no era peor. Apolo aceptó el desafío, pero con la condición de que ambos tocaran sus instrumentos al revés. Marsias no pudo con la tarea, y perdió. Y Apolo lo castigó brutalmente, desollándolo, recordando que la música divina es inalcanzable para los mortales. A diferencia de su hermano, Artemisa, la hermana de Apolo, era una imagen de salvajismo y libertad. Su cabello fluye como la luz de la luna, y sus ojos brillan con el frío destello de las estrellas. Viste una túnica ligera, cómoda para la caza, y a su espalda lleva un arco de plata y un carcaj con flechas. Su entorno son animales salvajes que la siguen como a su protectora. Uno de los mitos más conocidos sobre Artemisa es la historia de su venganza contra Níobe, una reina que se atrevió a humillar a su madre, Leto. Níobe, orgullosa y arrogante, afirmaba ser mejor que Leto porque tenía más hijos. Esta osadía provocó la ira de Artemisa y su hermano Apolo. Apolo y Artemisa descendieron a la tierra para castigar a Níobe. Apolo mató a todos sus hijos, y Artemisa a todas sus hijas, dejando a una sola hija viva. Ellos dejaron claro que la arrogancia de los mortales ante los dioses siempre sería castigada. Níobe, en su dolor, huyó a las montañas, donde, según el mito,
ella se transformó en una roca de la que brotan lágrimas, simbolizando una pena eterna. Artemisa juró mantener su virginidad, evitando el amor y el matrimonio. Su independencia y su conexión con la naturaleza la convirtieron en un ideal para las jóvenes que buscaban ser igualmente libres y fuertes. Las historias de Apolo y Artemisa son un símbolo de la unidad indisoluble de los opuestos. La luz no existe sin sombra, como la música es imposible sin silencio. Apolo nos inspira a buscar la claridad, la armonía y el arte. Artemisa nos recuerda la fuerza de la naturaleza y la necesidad de proteger el mundo que nos rodea. Sus historias son una lección sobre cómo la vida es imposible sin equilibrio. Luz y oscuridad, día y noche, civilización y naturaleza, todos estos elementos crean la armonía que subyace en el mundo. Después de la historia de la grandeza de Apolo y Artemisa, sumerjámonos en uno de los mitos más conmovedores de Grecia, el relato de Deméter y Perséfone. Esta historia no es solo sobre un secuestro, sino también sobre el ciclo eterno de la naturaleza, el cambio de estaciones y el equilibrio entre la vida y la muerte. En la antigüedad, cuando la tierra era joven y los dioses caminaban entre los hombres, la historia de una madre y una hija, de la pérdida y el renacimiento, se convirtió en la base del ciclo eterno de la naturaleza. Esta es la historia de Deméter y Perséfone, dos diosas cuyos destinos se entrelazaron con el gobernante más oscuro y misterioso del Olimpo, Hades. Su mito no es solo una leyenda, es una explicación de la vida misma, sus misterios y cambios. Deméter, la diosa de la fertilidad, era la encarnación de la tierra misma. Su cabello, como trigo maduro, fluía al viento, y sus manos solícitas otorgaban cosechas al mundo. Los campos florecían, los árboles daban fruto, y la gente le ofrecía oraciones de gratitud. Pero bajo esta imagen de madre naturaleza, se ocultaba una fuerza, similar a una tormenta, lista para destruir todo si su amada hija, Perséfone, estuviera en peligro. Perséfone era una joven diosa de la primavera, cuya belleza podía eclipsar las flores más brillantes. Le encantaba pasear por los prados donde recogía narcisos, tulipanes y rosas. Su risa era como el tintineo de campanas, y sus pasos, al parecer, despertaban la naturaleza a la vida. Pero, como suele ocurrir, esta belleza no solo atraía la admiración, sino también el deseo de poseerla. Desde su reino subterráneo, Hades, el señor de los muertos, observaba a Perséfone. El dios cuyo nombre inspiraba terror era el hermano mayor de Zeus y, quizás, el más incomprendido de los olímpicos. Sus rasgos faciales severos, sus ropas oscuras y el perro de 3 cabezas Cerbero, que custodiaba las puertas del inframundo, solo acentuaban esta imagen. Pero incluso Hades, en su frío reino, demostró ser capaz de amar. Se enamoró de Perséfone y decidió hacerla su esposa. Un día, mientras Perséfone paseaba por el prado, su atención fue atraída por un narciso de una belleza inusual. Sus pétalos brillaban como estrellas, y encantada, extendió la mano para arrancarlo. En ese momento, la tierra se abrió, y de ella surgió un carro tirado por caballos sombríos. En él estaba Hades. Sus ojos ardían con determinación, y antes de que Perséfone pudiera gritar, la agarró y se la llevó a su reino. El prado quedó desierto, las flores se marchitaron y el silencio lo envolvió todo. Cuando Deméter descubrió que su hija había desaparecido, su corazón se rompió. Abandonó el Olimpo y comenzó la búsqueda. Su dolor era tan grande que la tierra dejó de florecer, los cultivos se marchitaron, los árboles perdieron sus hojas y los ríos se secaron. Vagó en busca de una respuesta hasta que encontró a Helios, el dios del sol, quien lo había visto todo. Él le contó la verdad.
Perséfone había sido secuestrada por Hades con el consentimiento tácito de Zeus. Enfurecida y traicionada, Deméter juró que la tierra permanecería estéril hasta que su hija regresara. La gente sufría, los sacrificios a los dioses cesaron e incluso el Olimpo se vio amenazado. Zeus tuvo que intervenir. Envió a Hermes al inframundo para traer de vuelta a Perséfone. En ese momento, Hades, dándose cuenta de que no podría retenerla por la fuerza, decidió actuar con astucia. Antes de dejarla ir, le ofreció una granada. Perséfone, sin sospechar nada, comió varias semillas. Esto la unió al inframundo para siempre. Zeus dictaminó que Perséfone pasaría parte del año con su madre y parte en el reino subterráneo. Cuando regresaba con Deméter, la naturaleza revivía. Las flores florecían, los árboles daban fruto y los campos se cubrían de verdor. Llegaban la primavera y el verano. Pero cuando regresaba con Hades, Deméter la lloraba, y la tierra se sumergía en un invierno frío y estéril. El mito de Deméter y Perséfone no es solo una historia de secuestro. Es un poema sobre la vida y la muerte, sobre el dolor y la alegría, sobre la esperanza de renacimiento. Deméter es la tierra misma, que llora, pero siempre renace. Perséfone son los brotes que mueren para volver a florecer. Hades nos recuerda que la oscuridad es inseparable de la luz, y la muerte es parte del gran ciclo de la vida. Este mito, como la naturaleza misma, nos enseña que después de cada invierno llega la primavera, y después de cada final, un nuevo comienzo. Después de las historias profundas y serias de Deméter, Perséfone y Hades, desviémonos un poco para conocer a los dioses que añadían ligereza, astucia y diversión a los mitos, Hermes y Dioniso. Dos dioses completamente diferentes, pero ambos relacionados con algo muy humano: el movimiento, la inventiva, la alegría y las festividades. Si entre los dioses griegos había un todoterreno, ese era definitivamente Hermes, hijo de Zeus y la ninfa Maya. Nació en una cueva, donde su madre intentaba esconderse de los celos de Hera. Pero incluso en la infancia, Hermes demostró de inmediato que era imposible encajarlo en lo ordinario. Su vida desde el principio estuvo llena de bromas, trucos e inventos geniales. Imaginen esta escena. Apenas nacido, Hermes salió de sus pañales y se lanzó a su primera aventura. Vio un rebaño de vacas sagradas de su hermano Apolo, y en lugar de admirarlas, decidió robarlas. Pero por supuesto, el joven dios no podía actuar de forma simple. Para borrar sus huellas, hizo que las vacas caminaran hacia atrás y cubrió sus propias huellas con ramas. Cuando Apolo se dio cuenta de que el rebaño había desaparecido, estaba furioso. Al encontrar a Hermes en la cueva de Maya, lo acusó del robo. Pero, ¿qué hizo el pequeño Hermes? Sonrió dulcemente y comenzó a tocar la lira que acababa de inventar, utilizando el caparazón de una tortuga y tripas de oveja. La música era tan hermosa que Apolo no solo lo perdonó, sino que también tomó la lira para sí, intercambiándola por las vacas. Así, Hermes se hizo conocido no solo como dios tramposo, sino también como patrón de la música. Posteriormente, se convirtió en el dios de la velocidad, el comercio, la astucia y el guía de las almas al inframundo. Se le representaba con sandalias aladas y un sombrero, y en sus manos sostenía el caduceo, un bastón con serpientes enroscadas. Este bastón no solo era un símbolo de su autoridad, sino que también podía adormecer o calmar. Su rapidez y astucia lo convertían en el mensajero ideal de los dioses. Cumplía sus encargos y los mortales le agradecían su protección a viajeros, comerciantes e incluso ladrones. Es curioso que Hermes no solo fuera un dios tramposo, sino también un excelente mediador. Él ayudaba a humanos y dioses a encontrar un lenguaje común,
y su papel en los mitos a menudo se reducía a resolver las situaciones más complicadas. Por ejemplo, fue él quien ayudó a Perseo en su batalla contra la gorgona Medusa, regalándole sus sandalias aladas. A diferencia del hábil y astuto Hermes, Dioniso es un dios que parece encarnar la vida misma, brillante, apasionada, a veces caótica, y siempre llena de emociones. Su nacimiento ya era inusual. Era hijo de Zeus y de la mujer mortal Sémele. Pero la tragedia ocurrió incluso antes de su nacimiento. Hera, al enterarse de la infidelidad de Zeus, con astucia, convenció a Sémele de pedirle a Zeus que se le apareciera en su verdadera forma divina. Cuando él cumplió su deseo, ella se quemó por su poder. Sin embargo, Zeus logró salvar al niño, cosiéndolo en su muslo, de donde Dioniso nació más tarde. Desde su juventud, mostró pasión por la naturaleza y el vino. Enseñó a los humanos a cultivar uvas y a convertirlas en una bebida que era más que un simple vino. Era magia en una copa. El vino podía relajar, dar alegría, pero también provocar una tempestad de emociones, abriendo los sentimientos más profundos. Dioniso viajó por el mundo, difundiendo la cultura del vino acompañado de su séquito, tan inusual como él mismo. Sátiros con patas de cabra, ménades, mujeres poseídas por el éxtasis, e incluso animales salvajes que lo seguían. Sus fiestas, conocidas como Dionisias o bacanales, ya que otro nombre de Dioniso es Baco, se convertían en juergas salvajes con bailes, canciones y representaciones teatrales. En honor a Dioniso se representaban tragedias y comedias, que más tarde se convirtieron en una parte importante de la cultura griega. Una de las historias más vívidas de Dioniso está relacionada con el rey de Tebas, Penteo. Este último decidió prohibir las fiestas en honor al dios, considerándolas inmorales. Pero Dioniso, encolerizado, envió la locura sobre Penteo y luego, con astucia, lo obligó a observar un ritual secreto de las Ménades. Cuando Penteo intentó intervenir, las Ménades lo despedazaron, confundiéndolo con un animal salvaje. Este mito nos recuerda que ignorar las pasiones y la naturaleza humana es imposible. Después de las historias de dioses que llenan el mundo de astucia, alegría y arte, es hora de volver a los orígenes de los dioses olímpicos. Les hablaré de la gran batalla de generaciones, donde la joven generación de dioses se levantó contra sus ancestros, los titanes. Fue una lucha no solo por el poder, sino por un nuevo orden que cambiaría para siempre el destino del universo. Cuando Zeus alcanzó la madurez y conoció su destino, decidió recuperar a sus hermanos y hermanas. Con astucia y un veneno mezclado con Cronos, lo obligó a vomitar a los hijos que había tragado. Finalmente se liberaron y se pusieron del lado de Zeus. Así comenzó la gran guerra, la titanomaquia, una batalla de generaciones que duró 10 años. Por un lado estaban los titanes, liderados por Cronos. Estas criaturas antiguas poseían una fuerza colosal. Cada uno de sus ataques sacudía la tierra. Entre ellos se destacaban Atlas, sosteniendo los cielos, Océano, encarnando el océano mundial, e Hiperión, el titán de la luz. Por otro lado, los jóvenes olímpicos, liderados por Zeus. Sus poderes apenas comenzaban a revelarse, pero tenían una ventaja: unidad, determinación y astucia. Zeus comprendió que era imposible derrotar a los titanes solo. Entonces, se dirigió a las profundidades del Tártaro, donde estaban encarcelados los cíclopes y los hecatónquiros. Los cíclopes, herreros de un solo ojo, eran maestros en su oficio. En agradecimiento por su liberación, forjaron para Zeus su arma principal, el rayo, para Poseidón, el tridente, y para Hades, el casco de invisibilidad. Los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos, se convirtieron en máquinas de guerra vivientes
lanzando rocas y arrancando montañas, arrojándolas sobre los titanes. El campo de batalla se desarrollaba en las cumbres del Olimpo y en los valles sombríos de la tierra. Zeus desataba rayos sobre los enemigos, iluminando el cielo con destellos brillantes. Poseidón, blandiendo su tridente, causaba tsunamis y terremotos destructivos. Hades, invisible gracias a su casco, se infiltraba en las filas de los titanes, sembrando el pánico. Los hecatónquiros arrojaban enormes rocas que ayudaban a los olímpicos a mantener la ventaja. Los titanes respondían con su poder. Sus golpes sacudían la tierra, y sus gritos resonaban por todo el universo. Atlas, sosteniendo los cielos, intentaba privar a los olímpicos de fuerza. Hiperión los cegaba con una luz brillante, y Cronos, armado con su hoz, atacaba sin piedad. Después de 10 años de batalla, Zeus y sus aliados obtuvieron la victoria. Los titanes fueron derrocados en el Tártaro, rodeado de muros inexpugnables y un río de fuego. Los hecatónquiros quedaron de guardia para que ninguno de los titanes pudiera volver a levantarse. La victoria marcó el comienzo de un nuevo orden. Zeus se convirtió en el gobernante de los cielos y la tierra. Poseidón recibió los mares, y Hades, el reino subterráneo. La titanomaquia no es solo un mito de guerra, es una historia de cambio de generaciones, de la lucha de lo nuevo contra lo obsoleto, de una ruptura con el caos en aras del orden. Los olímpicos trajeron al mundo no solo un nuevo poder, sino también leyes que se convirtieron en la base de la armonía. Este mito nos recuerda que cada gran cambio requiere esfuerzo, pero es a través de la lucha que nacen nuevos comienzos. Tras la victoria sobre los titanes y el establecimiento de un nuevo orden en el Olimpo, parecía que los dioses habían alcanzado el poder y la armonía eternos, pero ni siquiera los inmortales escaparon de las discordias y rivalidades. Los olímpicos, a pesar de su grandeza, poseían debilidades humanas. Sentían celos, se enamoraban, se enfurecían. Todo esto se manifestó vívidamente durante la guerra de Troya, uno de los mayores conflictos donde los dioses intervinieron en los destinos de los mortales, dividiéndose en 2 bandos. Sus ambiciones, ira y amor, se convirtieron en el hilo invisible que controló el curso de la guerra. Todo comenzó con la manzana de la discordia. A la boda de Peleo y Tetis, un héroe mortal y una diosa marina, fueron invitados todos los dioses, excepto una, Éride, la diosa de la discordia. Ofendida por su exclusión, decidió vengarse arrojando en el banquete una manzana de oro con la inscripción «Para la más hermosa». Esto fue suficiente para sembrar el caos. Atenea, Hera y Afrodita, 3 grandes diosas del Olimpo, comenzaron a disputar a quién le correspondía la manzana. Zeus, no queriendo tomar partido en esta disputa, encargó resolverla al príncipe troyano Paris, conocido por su belleza. Cada una de las diosas le ofreció algo a cambio de la victoria. Atenea prometió sabiduría y poderío militar. Hera, poder y riqueza. Y Afrodita le prometió el amor de la mujer más hermosa de la tierra, Helena, esposa del rey espartano Menelao. Paris eligió a Afrodita, lo que provocó la ira de Atenea y Hera. Los olímpicos se dividieron en 2 bandos enfrentados. Atenea y Hera se pusieron del lado de los griegos. Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, se convirtió en una asesora indispensable para los comandantes griegos. Ayudó a elaborar planes de batalla, inspiró a los guerreros y participó ella misma en las batallas, mostrando que la razón y la astucia pueden vencer la fuerza bruta. Hera apoyó a los griegos por obstinación y odio hacia Troya, causado por la elección de Paris. Del lado de los troyanos estaba Afrodita. Ella protegió a Paris, su elegido, y brindó apoyo a los héroes troyanos. Cuando Paris luchó con Menelao,
Afrodita lo salvó en el último momento, transportándolo del campo de batalla a un lugar seguro y curando sus heridas. Su intervención a menudo provocaba el caos, aumentando el odio de los griegos. Sin embargo, un papel decisivo en la guerra no solo lo jugaron las diosas.